Muy buenas tardes, iniciamos Punto de Referencia a través de la televisión rionegrina para compartir con ustedes una hora de nuestro programa con varios invitados como lo hacemos habitualmente. Y como hacemos también en el inicio de nuestro programa, siempre reflexionamos sobre algún tema en particular. Esta semana se nos ocurrió hablar un poco de las fórmulas a la gobernación en Río Negro. ¿Por qué? Porque en realidad quienes seguramente estén atentos a la campaña electoral podrán apreciar que la fórmula de Juntos Somos Río Negro tiene a Alberto Bereltilnec y a Pedro Pesati, y ambos están en plena campaña. Quienes reconocen también la candidatura de Magdalena Odarda tiene como a su compañero de fórmula Bautista Mendioros. Estamos hablando del Frente Progresista. El radicalismo tiene a Horacio Masachesi y a Natalia Hermida. Y finalmente el Frente para la Victoria al senador Miguel Ángel Pichetto y su compañera de fórmula Ana Piccinini. Si uno evalúa, analiza quiénes son los integrantes de las fórmulas, podrá compartir o no los criterios, lo que proponen o cosas por el estilo, pero sí pueden ver y analizar que ambos referentes de la fórmula están en campaña. Digo, Bereltilnec Pesati, lo propio ocurre con Masachesi, Natalia Hermida, con Magdalena Odarda y Bautista Mendioros. En cambio, el Frente para la Victoria, de las cuatro fórmulas, es la que ha optado por un camino diferente. Ese camino diferente es haber personalizado en el senador Miguel Pichetto, candidato a gobernador, el eje central de la campaña. Y prácticamente no se puede apreciar, no se puede escuchar a Ana Piccinini, otrora una mujer del radicalismo que ha cumplido funciones importantes en el centenario partido y que un día pasó a las filas de lo que sería el adversario. En términos políticos, el peronismo y el radicalismo es un River Boca, un Ford Chevrolet, pero Ana Piccinini, dejando de lado ese concepto, un día interpretó que de la mano de Carlos Soria podría encontrar un lugar en el territorio de la política, una forma distinta, enfrentarse a aquellos que hasta no mucho tiempo atrás habían sido sus socios políticos. Cuando llega al peronismo, y fiel a sus principios, a su ideario, a su forma de hacer política, marcó rápidamente enojos con sus propios socios políticos de hoy, y ni que hablar con quien conduce los destinos de esta provincia por estos tiempos, como es Alberto Bereltilnec. Es decir, Piccinini pretende tener en política autonomía, pretende marcar su propio ritmo político, y es por eso que a poco de andar se enfrentó con lo que es hoy su socio político, el propio peronismo, y ni que hablar, insisto, con quien conduce los destinos de esta provincia. Pero el Frente para la Victoria en estos tiempos de campaña la han puesto como en el freezer, porque todos conocemos el accionar de todos y cada uno de los candidatos. Sabemos que Mendioros es un hombre que proviene del radicalismo, que ha sido vicegobernador de esta provincia, que Magdalena Odarda ha sido diputada provincial y ahora es senadora, que Masachesi fue gobernador de esta provincia y también marcó un camino político por todos conocidos. Quizás la más poco conocida en ese sentido es Natalia Hermida, pero Masachesi la ha puesto a su lado, la lleva a la par, promoviendo su campaña electoral en esta provincia. Y lo propio ocurre con Bereltilnec y Pesati. La única modificación sustancial es que el Frente para la Victoria no pone en el eje de la discusión o no la presenta a la sociedad rionegrina como la compañera de fórmula de Pichetto a Ana Piccinini. Esto llama mucho la atención, porque si uno se remite al pasado político de Ana Piccinini, todos y cada uno de nosotros la conocemos, sabemos de quién se trata. Ahora, acerca de lo que viene, hacia dónde apunta, cuál es su proyecto desde una posible, una presunta vicegobernación de esta provincia, no conocemos cuál es su ideario. La única vez que hablamos con ella nos dijo: voy a acompañar a Pichetto porque somos de una misma generación política, compartimos algunos idearios cuando estuvimos en la legislatura y cosas por el estilo, pero hoy por hoy el Frente para la Victoria ha tomado una decisión política de no ponerla en la batalla electoral. Esto en realidad es como para analizarlo, para tenerlo en cuenta, porque si el peronismo no la presenta, no la reconoce como la compañera de fórmula de Pichetto, dándole el protagonismo que se merece, la pregunta es: ¿cómo funcionaría Piccinini si es que le toca llegar a ser vicegobernadora de esta provincia?
O la otra reflexión que cabe es ¿por qué el peronismo no la expone? ¿Por qué no deja que se conozcan sus ideas? Por otro lado, es bien sabido, y quizás también sea alguno de los motivos por los cuales no se pueda escuchar a Piccinini, porque es por todos conocidos lo que ella piensa, lo que ha dicho sobre hombres del Partido Justicialista. Por ejemplo, sin ir más lejos, sobre el intendente de Roca y lo que ha planteado con respecto al seguro por la muerte del doctor Carlos Soria. Heridas estas que para muchos peronistas serán difíciles de restañar. Algunos aspectos que hacen y que queríamos poner en la mesa de que todos y cada uno de los candidatos de todas las fórmulas, salvo la del Frente para la Victoria, se manejan de una manera acorde con su candidato a gobernador y su candidato a vicegobernador. El Frente para la Victoria ha optado por una opción diferente, la que la campaña la lleva adelante en este tono y en este ámbito solamente el senador Pichetto. Vamos a hacer una pequeña pausa y estaremos con nuestro primer invitado. Seguimos en punto de referencia, en este caso vamos a presentar a un hombre del acervo patagónico, radicado en Carmen de Patagones, pero que tiene espíritu patagónico, un hombre de la cultura, pero esa cultura que uno la tiene que poner con mayúsculas. Por eso me estoy refiriendo y voy a presentar a Ángel Echeleiner, quien tiene un nuevo material discográfico que va mucho más allá de esta situación. En realidad, su trabajo trasciende las fronteras de nuestra región, por lo mucho que ha aportado durante tantos años. Ángel, gracias por venir. No, gracias a vos por el espacio. Bueno, ¿qué representa para vos un nuevo material discográfico, Cuidando el Vuelo, en esta oportunidad? Bueno, yo creo que todo trabajo que uno hace, ya sea música, literatura, teatro, lo que fuere, está hecho en principio para hacer circular una expresión propia, pero que tiene una pertenencia. Yo creo que hay un viejo adagio que reza que la forma tiene que ser nacional y el contenido universal, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, por allí camino yo, asentado sobre todo en esa cultura ancestral, histórica. Todos venimos con una historia detrás. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos han hecho un camino en distintos asuntos. Bueno, de ahí venimos. Y yo creo que la cultura comienza por reconocerse a uno mismo, ¿no? Uh-huh. ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Quién es tu padre, tu madre, tu hermano? Y bueno, de allí vos vas a estar plantado en un lugar, ¿cierto? Uh-huh. Qué raro cuando debe ser un valor fundamental en estos tiempos que algunos renieguen de ese pasado, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Bueno, precisamente mucho del error, anda mucha gente desorientada, ¿cierto? ¿Por qué? Yo muchas veces... Anda mucha gente sin espejo retrovisor, claro, porque no mira al pasado. Claro, entonces, ¿qué pasa? Yo siempre digo, en esa desorientación se toman referencias cualquiera, ¿cierto? Y entonces de esa forma se van dilucidando, no dilucidando, sino se van esfumando asuntos que tienen que ser fundamentales, porque un país sin cultura y sin cultura propia, es un poco difícil que se personalice, que defienda precisamente esos valores de los que la gente ha perdido mucho su condición, ¿cierto? Yo creo, fíjate que una condición magnífica, honrada que tenían los hombres, por ejemplo, los peones rurales, ¿no? De pedir las cuentas. Cuando a mí no me gusta un trabajo, no me gusta lo que me pagan, cómo me tratan, cómo todo eso. Si yo tengo confianza en mí mismo, pido las cuentas, claro, y me voy. Seguro. ¿Cierto? Bueno, es difícil. Muchos dirán, pero este tipo habla, pero yo tengo una familia, tengo esto. Sí, bueno, precisamente por eso. Claro. Porque a esa familia hay que honrarla también, ¿cierto? No solamente conseguirle bastante dinero para que se maneje, sino
Hay otras cosas que son superiores. Uno sabe que el dinero es un medio de cambio, pero va y viene, como se dice en la calle, ¿cierto? Claro. Pero el capital más importante, yo siempre digo, el capital más importante que tengo yo, sobre todo es, bueno, por supuesto mi trabajo, mi cultura, pero también son todos los amigos, las relaciones que tengo. Ese es mi capital, Seguro. Por sobre muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿y qué hay en este material? ¿Qué podemos escuchar aquí? En ese material hay, como en el disco anterior, hay recopilaciones, que es una parte muy importante, porque aclaremos que yo estoy hablando desde nuestra cultura propia, desde nuestra música nativa, de nuestro acervo nativo y de nuestra historia. Hay una música histórica que nos precede, sin prejuicio de las innovaciones, de los cambios, de los aportes que se van haciendo, que cada artista va haciendo a esa cultura, pero siempre cimentada en esa cultura propia, donde yo creo que es necesario que se note que eso es argentino, claro, que eso es nuestro, ¿cierto? Yo muchas veces me sorprendo mucho. Hay gente que se llena la boca diciendo yo soy hijo de Paul McCartney, pero nadie dice yo soy hijo de El Cuchi Leguizamón o de Astor Piazzolla o soy hijo de Yupanqui, no. Entonces, esto me da alguna cosquilla, ¿cierto? Bueno, yo no tengo nada que ver con eso, yo tengo que ver con mi devenir propio, con ese devenir histórico. Y bueno, yo siempre me remito a la música histórica, porque de ahí saco una vertiente para hacer mi música, para componer, para hacer los arreglos. Béla Bartók, que fue uno de los grandes músicos, de los grandes últimos músicos, era húngaro, y en su momento él dijo, nosotros en Hungría no tenemos los referentes que tiene Alemania, por ejemplo, en Bach, en Beethoven, en qué sé yo, en Brahms. ¿Cuál es la música que nos va a dar las células? ¿Cuáles son las células de nuestra música? La música campesina. Por supuesto. De ahí viene todo. Entonces, él hizo la música en base a eso. Y yo creo que por ese camino hay que andar, ¿no? Y ahí, volviendo un poco a tu pregunta, hay recopilaciones. Hay recopilaciones de un personaje muy interesante, que fue muy amigo de mi abuelo y de mi papá, y que anduvo mucho en el sur y que fue un policía famoso, el sargento Tello. Sí, señor. Que era un personaje que yo traté mucho, me visitaba mucho en mi casa, y tengo grabaciones magníficas de su guitarra criolla, ¿no? Claro. Bueno, ahí hay 4 recopilaciones que le hice a Tello en su momento, y que son también un salvataje de melodías que se perderán, sino como lo hice con Don Tomás y Tanor, y lo sigo haciendo porque estoy trabajando con otras. El próximo disco voy a hacer una semblanza casi exclusiva de los guitarreros de mi pago, ¿no? Y ahí voy a poner, que ya estoy trabajando en eso, esas recopilaciones, ese rescate. Yo siento mucho orgullo por eso, de haber salvado melodías. Había una hermosa mazurca que tocaba Don Tomás y Tanor en el mandolín, se hubiese perdido, porque ya no la tocó más nadie. Raulito, ¿sabes lo que significa eso? Seguro. Eso es como perder... Es emblemático del pueblo. Claro, y es como perder una joya, ¿cierto? Que era de la abuela, un testimonio, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos remitimos a una foto antigua donde decimos, este es mi abuelo que estaba de jefe de estación en Teniente Massa, en la línea sur? ¿Viste? Bueno, eso no se puede perder, ¿cierto? Bueno, y este material tiene ese contenido. Sé que no sos andar buscando réditos en cuanto al sentido de la oportunidad, precisamente no es algo que te caracteriza. No, pero esto va a estar, tengo 30 segundos más, pero lo vas a presentar en la Ciudad de La Plata. Sí, lo voy a presentar en el anexo del Senado, que ahí hay un espacio cultural, hay unos ciclos de folclore que se hacen los sábados, y bueno, allí lo voy a presentar, donde tengo muchos amigos y que me acompañan en todo esto, ¿no? Y bueno, esto está sostenido por estacas muy propias y muy sólidas. De eso tengo fe. Seguro que sí. Te agradezco no tan solo que hayas venido, sino por el aporte que siempre haces para aquellos que ponderamos nuestra historia y que queremos que gente como vos la siga poniendo en valor. Bueno, te agradezco mucho. Yo siempre soy muy agradecido de los espacios, de los medios,
porque eso posibilita que la gente se entere por lo menos que uno ha hecho algo, ¿cierto? Y que es para ellos, ¿no? Porque ¿para quién hace uno las cosas si no las hace para los demás, ¿no? Seguro que sí. Gracias por venir. No, por nada. Pausa, ya volvemos.